Para iniciar la clase de hoy lo vamos a hacer y vamos a hablar, y yo creo que esto es algo que de pronto les va a servir mucho en sus trabajos. Les va a servir así mucho en sus trabajos y es la manera adecuada de yo enviar un correo. En muchas ocasiones pues no lo enviamos de la manera correcta, entonces la idea es que aprendamos a enviar un correo. Yo por acá igual esto se los voy a subir a Teams. Les puse como un instructivo ahí con unos pasitos para redactar el correo de la manera adecuada. Entonces les voy a explicar primero aquí en lo que yo tengo en Word, ya les voy a mostrar lo de Word. ¿Ya les aparece ahí compartido? Por Sí, favor, uno que me... ¿Sí? sí. Bueno, listo. Entonces, resulta que aquí yo les hice el instructivo de cómo debo redactar bien un correo. La idea es que lo primero que hagamos cuando vamos a redactar el correo es en la parte donde dice agregar asunto. Ahora ya me voy a meter al correo y lo voy a hacer, incluso si alguno de ustedes está en un computador y pues quiere realizarlo, ahora le voy a dar como la oportunidad de que comparta su pantalla y pues ahí lo va haciendo y entre todos le vamos ayudando. Entonces la idea primero es en la parte de agregar un asunto. Entonces, ¿qué voy a poner ahí? Allí como tal, yo no voy a escribir toda la información que va a llevar mi correo. Allí solamente voy a escribir una descripción muy corta de lo que contiene ese correo. O sea, no voy a poner como tal toda la información o todo lo que yo necesito expresar en mi correo, sino que simplemente voy a poner una descripción breve de lo que se va a tratar mi correo. Luego de allí, y es algo muy importante, es que yo debo saludar pues como de una manera muy respetuosa. Entonces pongo buen día, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y se debe hacer de esta manera como lo ven aquí, seguido de una coma. O sea, buen día y coma. Voy a dar espacio y luego de ahí me voy a dirigir como tal a la persona. Entonces, señor, señora, director, profesor, profesora. Si me estoy dirigiendo a una empresa, pues entonces voy a poner el nombre de la empresa. O si, por ejemplo, tengo el nombre de la persona, entonces me puedo dirigir directamente después de decir buenos días le puedo decir, lo puedo llamar por el nombre. Entonces, por ejemplo, pueden poner buenos días, Gina o profesora Gina o señor tal. Eso ya lo define pues cuando vayan a enviar el correo. La tercera parte es también redactar ese mensaje de una manera muy respetuosa. Entonces, la idea es como iniciar con un comedidamente o respetuosamente solicito, aquí yo les puse un ejemplo, el link de la reunión de trabajo que se tendrá el día de hoy en horas de la tarde. Entonces es muy importante que tengan en cuenta, incluso esto les puede servir como un formatico, lo pueden tener de base para cuando vayan a enviar un correo, simplemente como que copian y pegan la información que está ahí y a partir de esta información básica pues ya pueden crear o incluir la información que requieren ustedes enviar en el correo si se les presenta un problema, por ejemplo, en la universidad o en sus trabajos, tienen que enviar correos a sus jefes, a otros compañeros de trabajo, tienen que enviar correos a empresas, bueno, lo que tengan que hacer, entonces es hacerlo de esta manera para que envíen un correo pues de la forma correcta. Ustedes ya están próximos a graduarse, entonces la idea es que ya salen a enfrentarse o los que ya están trabajando y de pronto les tocaba manejar este tipo de cosas, personal, pedir cotizaciones, hacer compras, o sea, no sé en qué área estén trabajando, pero pues a muchos desde ya les ha tocado este tipo de cosas y de pronto pues no redactan los correos de la manera correcta y pues ustedes ya van a ser profesionales, se van a graduar y entonces, si se van a graduar, pues tienen que, obviamente, demostrar que ya tienen su tecnología en producción y, obviamente, asimismo, pues lo que van a enviar va a ser de acuerdo a ese nivel académico que ustedes ya adquirieron. Lo cuarto que yo debo poner en ese correo, entonces, es una frase donde yo voy a indicar que voy a quedar al pendiente de que esa persona me responda o que si tiene alguna duda. Algunos ejemplos es quedo atenta o por favor confirmar recibido.
Y por último, lo que debo hacer es despedirme. Entonces voy a poner feliz día, feliz mañana, feliz tarde, feliz noche. Y eso ya lo definen ustedes. Entonces, aquí estoy en mi correo. Yo ya les expliqué aquí en asunto qué debo poner. Alguien que me responda que eso se los acabé de explicar y les dije qué debían poner allí, en ese asunto. Comedidamente o respetuosamente, y ahí ya damos la respectiva. ¿Están de acuerdo En con el asunto iría de qué se trata el correo que va a enviar. el correo que va a enviar? Entonces, por ejemplo, Una descripción corta una de lo descripción que corta contiene el correo. de lo que contiene el correo, exactamente. Entonces, Lo por que ejemplo, contiene si el correo. yo necesito alguna información de algo, entonces puedo poner ahí solicitud. Digamos, si me van a pedir a mí el link de la clase, entonces solicitud del link clase. Listo, entonces yo con eso y cuando llegue el correo yo ya voy a saber, bueno, lo que necesita es el link de la clase, pero obviamente en este asunto no voy a escribir todo lo que yo quiero, o si por ejemplo yo tengo un problema o algún inconveniente en el asunto, yo no voy a escribir todo el inconveniente y el problema que yo tengo. Profe, Dime. o sea que es como el resumen en una palabra de lo que se va a tratar el correo. Ustedes pueden, por ejemplo, poner ni siquiera solicitud de link, sino que solicitud de información de clase, algo así. Y entonces ya luego de ahí, entonces pueden, lo primero, el buen día, que es para saludar a la persona, buenas tardes, buenas noches. Luego de allí me voy a dirigir a esa persona con el señor, señora, profesor, profesora. Pueden poner, por ejemplo, profesora Gina. Y ya luego de esto voy a empezar a redactar como tal lo que yo necesito, o sea, mi correo con su contenido. Aquí sí voy a expresarme de una manera muy respetuosa, entonces pongo comedidamente, respetuosamente, solicito el link de la clase que tendremos el día de mañana, algo así. Entonces, aquí ya está el correo de la manera correcta, como les digo, o sea, esto es un ejemplo, pero pues si ustedes van a escribirlo en esta parte, va a depender del correo que vayan a mandar. Si es en sus trabajos, pues ahí van a poner la información. Si es a un compañero de trabajo que necesitan que les envíe una información que él tiene, entonces lo mismo, ponen comedidamente solicito la información de esto y esto y esto se requiere con urgencia para el día de mañana. Bueno, en fin, ya ustedes van a definir, pero la idea es que tenga como esta estructura de, en el asunto, una descripción de lo que se va a tratar mi correo. Luego de ahí, saludar. Luego de ahí, si me voy a dirigir a un compañero, lo puedo hacer solamente por el nombre, o si es, por ejemplo, alguien que yo le compre insumos, entonces pues escribo señor, señora, o si no tengo el nombre como tal del representante, entonces el nombre de la empresa. Por ejemplo, si ustedes necesitan enviar un correo a la persona con la que tienen contacto en las empresas donde van a hacer lo de su trabajo. Entonces lo hacen de esta manera, como les estoy indicando. Luego de allí voy a poner algo y es, quedo atenta o por favor confirmar recibido. Y al final ya me despido y pongo feliz tarde, feliz noche, feliz día, bueno, lo que quieran poner ahí, pues dependiendo de la hora en que esté enviando el correo. ¿Esa parte les quedó clara? Profe, una pregunta. Sí, profe. Dime. Sí, profe. Sí. Una, bueno, digamos, por ejemplo, en la empresa donde yo trabajo, pues toca estar enviando información por correo constantemente. Entonces, por lo menos, pues en el asunto adicional a lo que se va a pedir, digamos, en el correo, se coloca, pues como son varias plantas de acá a nivel nacional, entonces se coloca de parte de qué planta va.
Un ejemplo, pues la planta de acá es planta Cali, entonces se coloca en el asunto eh, empresa tal, planta tal, y ahora sí pues se le coloca de qué se trata el correo. Y otra cosita, lo que pasa es que el otro día, o sea, cuando yo estudié archivo, nos enseñaban que de la manera que se saludaba, de esa misma manera se despedía. O sea, si uno, por ejemplo, colocaba cordialmente en el saludo, entonces se despedía cordialmente. Entonces, no sé si de pronto esté bien O o sea, haya que... está bien, igual son como normas muy estrictas como tal de enviar un correo, lo puedes hacer de esa manera, pero como pues, o sea, las cosas han cambiado, o sea, si lo estás haciendo de esa manera, lo estás haciendo de una manera correcta, normalmente muchos lo que hacen es escribir todo el mensaje en el asunto, entonces es como no es la manera correcta. Si por ejemplo tú saludas buen día, entonces te puedes en la parte final pues pones feliz día. Si dices buenos días o estás en la tarde, entonces pues pones feliz tarde. Y lo que dices, o sea, saludas comedidamente, entonces puedes poner al final comedidamente o atentamente. Pero, o sea, como lo estás haciendo es una manera adecuada de enviar el correo y esto ya es más como para que no lo hagan como han venido de pronto algunos enviando correos y es que en el asunto escriben todo lo que tienen que decir y ni siquiera escriben a quién se van a dirigir, no lo saludan, no expresan bien de una manera como respetuosa qué es lo que necesitan o la solicitud que están realizando, sino que de una van escribiendo qué es lo que les pasa. Entonces es como para que tengan esa parte de ser cordial al momento de enviar este tipo de correos. Ya cuando lo hagan, por ejemplo, pues entre compañeros y tienen ya mucha cercanía, pues no hay necesidad como tal de tener tanta cordialidad. Pero, por ejemplo, si ustedes se van a expresar a sus jefes, a sus compañeros, a empresas, a profesores, deben hacerlo de esta manera, o sea, saludarlos, darles la parte, como por ejemplo, si es un profesor, el título pues que tiene, pedirle el favor de lo que ustedes necesitan, solicitarlo de una manera correcta. ¿Listo? Pero está bien lo que estabas mencionando ahorita, Ok, ¿vale? listo, gracias, profe. Bueno, ¿más dudas? No, señora. Bueno, ya luego de ahí les voy a mostrar un formato para redactar una carta. Como tal, hay muchos formatos. Esta es una carta como sencilla, pero les puede funcionar o les puede servir este formato. Y es algo pues que tienen que tener como muy en cuenta y es que siempre debo incluir la fecha del día que yo estoy enviando esa carta. Y lo mismo, primero debo poner aquí a quién va dirigido, señor o a una señora, el nombre de la persona a la que va dirigida, si en este caso esta persona pues se encuentra en una empresa, entonces el cargo de la empresa. Si no tengo el nombre como tal de la persona, pues entonces voy a poner allí el nombre de la empresa a la que me estoy dirigiendo. Si tengo el nombre de la persona y el cargo de la persona, pues los pongo ahí en esa carta. También va a depender de todos los datos que yo tenga para escribirla, el nombre de la empresa, la dirección de la empresa y la ciudad donde se encuentra ubicada la empresa. Ahora tengo un ejemplo más abajo y les voy a explicar un poquito esta parte de ciudad porque va a variar dependiendo de mi fecha y el lugar donde yo estoy escribiendo la carta y el lugar a donde va a ir dirigida esa carta. Luego de allí voy a poner también un asunto y en ese asunto pues se debe también poner, como les dije ahorita del correo, una breve descripción del tema que va a tratar la carta, para que la persona cuando pues abra la carta y diga y lea este asunto, diga, bueno, esto es una queja, es una reclamación, me están ofreciendo que me van a entregar, me van a dar un servicio, bueno, lo que sea. Luego de allí van a tener las líneas, o sea, aquí ya en estas líneas del tema a tratar voy a escribir exactamente lo que yo estoy solicitando, lo que yo estoy pidiendo, si yo soy la que, por ejemplo, estoy enviando una carta a otras plantas o envío una carta pidiendo una cotización, entonces en estas líneas pues voy a escribir exactamente eso, lo que yo requiero
también, como les dije, de una manera muy respetuosa, voy a solicitar la información o voy a entregar la información si soy yo la que estoy enviando esa información a alguien. Y también lo mismo, voy a tener una despedida de una manera muy respetuosa y al final voy a poner los datos de quien envía la carta, el nombre y la cédula. Entonces, aquí tengo un ejemplo. Yo la hice como pues desde aquí de Cali, entonces escribí Santiago de Cali, 8 de septiembre. Puse aquí señora, el nombre de la señora, este nombre pues me lo inventé, puse Carmen Rentería, incluso pues parte de esta carta la tomé de un ejemplo que había en internet, pero le acomodé algunas cositas. Entonces pues Carmen Rentería Ortiz, su cargo es directora, trabaja en una fundación, pues puse Fundación X, pues porque por poner el ejemplo como tal. Calle, pues puse la dirección de donde está ubicada esa fundación. Y miren que aquí yo escribí ciudad. En el caso de que mi carta yo la esté escribiendo, por ejemplo, en Santiago de Cali, y va dirigido a una persona que se encuentra en la misma ciudad, o sea, en Cali, aquí no voy a repetir y poner Cali, sino que simplemente pongo ciudad. Al poner ciudad significa que esta carta va dirigida a una persona que se encuentra en la misma ciudad en la que yo estoy. Dado el caso, por ejemplo, que yo escribiera esta carta para una persona que vive en Medellín, tendría que poner ahí la ciudad a donde está ubicada esa empresa o donde está esta persona. Entonces, para que lo tengan presente, escribo ciudad si la carta va dirigida a alguien que se encuentra en la misma ciudad en la que yo escribí la carta o en la que yo vivo. Si va dirigida a otra ciudad, entonces aquí a lo último sí debo indicar a qué ciudad va dirigido. Entonces, asunto y conformidad de servicio prestado. Quiero manifestar mi inconformidad con el servicio médico prestado por su institución. Han sido numerosas las veces por las que me he quejado por los errores constantes de información, tales como la notificación de cancelación de citas, el cambio de horario sin previo aviso, o la espera durante horas para ser atendidos. Les solicito muy amablemente para que tome los correctivos pertinentes para que situaciones como esta no se sigan presentando y generen malestar a sus usuarios. Agradezco su comprensión y espero que este impasse ayude a la calidad de su servicio. Miren que aunque esta persona está haciendo un reclamo, siempre se comunica de una manera muy respetuosa. Por acá pone solicito amablemente, comedidamente, respetuosamente. Al final, mire que da un agradecimiento, gracias por su comprensión y espero que lo que yo estoy mencionando pues ayude a mejorar la calidad de sus servicios, pero nunca lo hace de una manera grosera. Así esté reclamando algo, lo hace de una manera muy respetuosa y muy cordial. Y al final pues me despido con un cordialmente, el nombre de la persona y el número de cédula de la persona. ¿Es claro esta parte de lo de las cartas, cómo se deben, cómo redactar? Como les digo, esto es un pequeño formato. En internet pues van a encontrar muchos y muchos, pero por lo menos el orden de este les va a servir como una plantilla para cuando ustedes vayan a enviar de pronto cartas y lo puedan hacer de esta manera. Profe, Dime. ¿es necesario el número de cédula ahí al final? Normalmente es importante que lo pongas dependiendo del tipo de carta que sea. Ejemplo, tú vas a hacer una cancelación de un servicio que tengas de internet y te vas a dirigir a Claro. Siempre debes poner tu número de cédula en la parte de abajo, porque ellos este es tu número de identificación, cuando ellos vayan a ingresar al sistema van a decir, ah, esta es cliente de nosotros, esta persona vive en tal lado, adquirió los servicios con nosotros en tal lado, entonces también va a depender a dónde vas a dirigir la carta. Pero en muchos de los casos, por ejemplo, esta señora está haciendo una reclamación y tiene que poner ahí el número de la cédula, porque obviamente donde le están prestando el servicio de salud, tienen que verificar si esta persona hace parte del registro de base de datos de las personas que están cotizando con ellos la parte de la salud. Entonces sí es muy importante que pongas el número de cédula. Normalmente todas las cartas se realizan de una manera demasiado formal. No están, por ejemplo, yo en el correo no voy a poner mi número de cédula, a menos de que me pidan este tipo de datos.
Pero ya una carta, cuando uno escribe una carta, ya va más dirigido y es algo como más eh, formal, entonces sí debe ir incluido ahí el número de cédula. ¿Listo? ¿Más dudas? ¿Preguntas? ¿No hay Claro, preguntas? profe. Claro, bueno, listo. Claro, Ento- claro. Entonces, bueno, ahorita ya terminamos con esta parte de esta carta. Ahora les voy a compartir lo que vamos a ver el día de hoy. eh, lo que vamos a ver el día de hoy sobre unos textos académicos. De pronto ustedes los vieron por allá cuando vieron comunicación, o sea, hace de tiempo. En primer semestre, creo que solamente ven comunicación ustedes en primer semestre. Entonces les voy a como a recordar un poquito, o si de pronto no lo vieron, entonces se los voy a mencionar para que lo tengan como muy presente. Tal vez más adelante unos quieran seguir estudiando. Aquí hay algunas cosas que les van a servir para aplicarlas en su trabajo de grado y les van a servir para aplicarlo si de pronto van a seguir estudiando más adelante, quieran homologar y estudiar la ingeniería, les va a servir para eso, pero también para presentar de manera adecuada de pronto algunos informes en sus empresas, para que lo tengan como ahí un poco presente. ¿Les aparece compartida ahí las diapositivas? Sí, Sí, profe. señora. Bueno, listo. Entonces ya les voy a iniciar. Entonces son unos textos académicos. Resulta que estos textos académicos son todos los que se manejan en el ámbito de educación, ya sea en los colegios, en las universidades, en centros de investigación. Algunos de estos también se aplican, por ejemplo, en las empresas. En el caso de las empresas, hay textos académicos como los informes, incluso es lo más común en una empresa que los jefes le digan a uno, no, necesito un informe de tal evento, de tal cosa, y se utiliza mucho en las empresas, entonces es un tipo de texto académico que se utiliza ya más como en el ámbito laboral. Entonces, primero, para poder saber esto de los textos académicos, necesito tener en cuenta el concepto de qué es un texto. Entonces, un texto va a ser el conjunto de enunciados que va a permitir que yo indique o dé un mensaje coherente y ordenado. Ya les voy a explicar ¿a qué me refiero cuando yo les digo coherente? Y la coherencia hace parte de una de las características de todos los textos y es la manera en cómo yo me voy a dar a entender en un texto. Algo que debemos tener mucho en cuenta es que cuando yo escribo algo, siempre, y yo creo que es el error que muchos cometemos, pensamos que yo lo estoy escribiendo solo para mí y resulta que yo cuando escribo algo lo estoy escribiendo es para otra persona. Y en ese caso yo me debo detener a pensar, bueno, lo que yo escribí ahí esa persona sí lo va a entender, he sido lo suficientemente clara para que otra persona lea y entienda lo que yo le quiero decir, porque en muchas ocasiones como yo conozco el tema, entonces hablo como cosas básicas del tema y como tengo conocimiento, entonces yo leo y yo digo, ah, sí, yo entiendo, pero entonces tengo que detenerme a pensar, bueno, para mí esto es demasiado claro, pero para otra persona que va a leer lo que yo le estoy escribiendo, ¿será que sí va a entender lo que yo le quiero dar a explicar simplemente con estas palabras que dije o en la manera en que se las dije? Entonces, para que lo tengamos ahí como muy en cuenta al momento de escribir esos proyectos, porque recuerden que esos proyectos van a ir dirigidos a otras personas que van a ser sus jurados. Entonces yo debo ser lo más claro posible en lo que voy a escribir en mi proyecto para que mi idea la entiendan esos jurados. Si yo no soy muy clara en eso, entonces los jurados pues me van a mandar muchas correcciones a decir, amplíe sobre ese tema, no es claro lo que usted está mencionando aquí. Así sea para mí muy claro, porque yo conozco del tema o porque yo soy la que estoy haciendo el trabajo en campo y tomé los datos, entonces yo sé muy bien cómo hice esa toma de datos, me sé el orden, me sé a dónde es la ubicación, pero si yo todos esos datos no los menciono como tal en mi proyecto y si otra persona es la que los va a leer, pues obviamente esa persona no va a entender lo que yo le quiero dar a explicar. Entonces, dentro de esas características está la coherencia y esa coherencia es que todo mi documento
debe manejar una estructura secuencial y lógica. No sé cuando ustedes presentaron los anteproyectos, debían trabajar como en una plantilla que les daban de la universidad. Sí, muchachos, trabajaron como en una plantilla de Word de que la universidad tiene. ¿Sí lo hicieron de esa manera? No. ¿No lo hicieron de esa manera? O sea, trabajaron cada uno por aparte y incluyeron en el anteproyecto lo que ustedes creían que debían ir, o el profesor les dijo, no, debe llevar esto, 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 y les dio como unos pasos para poder realizar ese anteproyecto. ¿Cómo lo hicieron? Sí, profe, él nos dio como unas pautas de qué es lo que debía de ir dentro de cada proyecto. Ah, bueno, listo. Esas pautas que el profesor les dio, si no les pasó la plantilla como tal, son las pautas, es el orden en que la universidad maneja o establece los anteproyectos. Entonces, si él les dio esas pautas en un orden, les dijo, bueno, ustedes deben investigar, deben incluir esto, esto, esto en el informe, en lo que ustedes van a entregar, debe ir primero una cosa, luego de otra cosa, deben hacer diagramas. A eso se refiere la coherencia, a que el texto debe tener un orden, debe tener una estructura y que se va a manejar de manera secuencial. Cuando nosotros miremos y empecemos a trabajar, la universidad maneja una plantilla para la presentación de sus proyectos. Esa plantilla es la que nosotros vamos a trabajar. Incluso ahí ya tiene el tamaño de la letra, tiene cómo deben ir los subtítulos, cómo deben ir los títulos, ya tiene las márgenes, ya tiene la numeración de la página, entonces eso nos va a ayudar a nosotros mucho porque ya esa plantilla lo tiene todo. Lo único que hacemos nosotros es incluir la información que ustedes han investigado, ya sea en campo, en internet, de su proyecto, pero en la plantilla ya está la parte de estructura y del orden correcto de cómo debe ir la información. Y a eso hace referencia a la coherencia, que debe tener ese orden lógico en una secuencia y que aparte de eso, tanto el título como el contenido debe concordar. En muchas ocasiones hay títulos que uno los lee cuando uno busca información en internet y uno dice, uy, no, esto, lee el título y uno dice, uy, esto me sirve para mi trabajo. Cuando ya uno se pone a leer lo que está en ese trabajo, lo que uno encuentra, uno dice como que, o sea, el título me decía que el trabajo tenía ciertas cosas, pero cuando yo ya voy a leer la introducción, el resumen y todos los materiales y métodos y todo lo que tiene ese trabajo, difiere mucho o es diferente de lo que me mencionaban en el título. Y ya después, o sea, me doy cuenta que ese trabajo no me sirve. Entonces, en muchas ocasiones pasa eso. Cuando yo voy a ponerle un título a un trabajo, y es como una recomendación, es que aunque el título siempre va al inicio de mi trabajo, definámoslo cuando terminemos de escribir el proyecto o lo que vayamos a escribir, definámoslo bien cuando terminemos de escribir eso para que sea concordante con el contenido que tiene ese proyecto. Bueno, esa es una parte. La segunda parte es la cohesión y aquí en esta cohesión es simplemente en la manera como yo voy a unir las ideas que a mí me salen, las ideas que yo investigo de internet, cómo las voy a unir ya sea por palabras, oraciones, párrafos, por ideas. Entonces, un texto siempre debe manejar estas dos, coherencia, que me habla de un orden lógico, y que en ese orden lógico, desde el título hasta el contenido, debe estar bien estructurado y ser coherente. Y la cohesión ya me habla de la manera en cómo yo estoy como tal escribiendo los párrafos, cómo estoy uniendo una idea con otra idea. Si yo, por ejemplo, tomé información de internet y la pegué en mi documento, entonces, ¿cómo voy a hacer yo para unir la idea de esa información que yo pegué en el documento con lo que yo aprendí, con lo que yo entendí, con lo que yo conozco del tema? Es la manera de relacionar las ideas. ¿Les quedó claro estas dos cosas? Hacerle un hilo conductor, profe, más o menos algo así. Exactamente, Que es un una hilo cosa lleve la conductor. otra. Que una cosa lleve a la otra, exactamente. Eso es lo que quiere decir estas dos, que una cosa lleve a la otra y que sea de una manera muy, muy ordenada. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ejemplo, si yo tengo la estructura que debe llevar mi proyecto de grado,
y está en un orden donde va numerado 1, 2, 3, 4 y me dice que lo primero que debe llevar es el título, lo segundo que debe llevar es el resumen, lo tercero es la introducción, pues entonces yo ubico todo lo que voy a escribir, lo voy a ubicar de esa misma manera porque es el orden que debe llevar. No, por ejemplo, decir, la introducción está de tercera, pero yo la quiero poner de segunda o la voy a poner de cuarta o de quinta. No, o sea, si tiene un orden, me debo regir a ese orden sin importar si es que yo creo que va mejor en ese orden o no va en ese orden, porque estos textos ya tienen una estructura definida y yo no lo puedo modificar. Listo, bueno, entonces, ¿qué es un texto académico? Entonces, va a ser un documento, cualquier documento, pero se va a producir en instituciones, se va a producir en la universidad, se va a producir en colegios, en entidades de investigación y en el caso de los informes, pues los voy a producir en las empresas. Resulta que ese texto académico, como tiene un propósito y es difundir conocimiento y es lo que ustedes van a hacer con su trabajo de grado, que es difundir todo lo que van a medir en estas empresas o en el caso de Diana en su proyecto que tiene productivo que va a presentar al Fondo Emprender, entonces es dar a conocer o difundir lo que yo he aprendido, lo que yo aprendí, lo que yo investigué haciendo este proyecto de grado. Entonces, dentro de eso que debo difundir, tengo que realizar un análisis. Obviamente, si yo dije, bueno, voy a implementar las 5 S en el granero, entonces yo primero tengo que hacer un análisis y decir, bueno, en ese granero, ¿cuáles son los errores que están cometiendo? ¿Qué están fallando las personas, los dueños, los administradores en el granero? ¿Qué es lo que deben mejorar? Entonces eso ya es como un análisis. La reflexión es ir ya y decir, bueno, yo ya identifiqué cuáles son los errores que están cometiendo o el problema que tienen ellos allí. Ya yo lo que voy a hacer en la reflexión es decir, bueno, yo voy a tratar de mejorar esto, esto y esto. Y voy a hacer como un listado de las cosas que yo puedo cambiar, que yo puedo mejorar por medio de esa reflexión. Y por último, ya la investigación. Esa investigación se va a llevar de dos maneras. La primera, que ustedes busquen de pronto en internet, bueno, ¿quiénes han trabajado con esa implementación de las 5 S? O primero conocer la metodología, porque eso es una metodología. Esa metodología que me indica cómo se trabaja, ¿será que tiene algún orden, algunos pilares? O simplemente voy a aplicar cualquier cosa así porque sí, o por ejemplo dice que son 5 S, entonces me imagino que una S será una cosa, la otra S será otra cosa. No conozco mucho de la metodología, pero pues me imagino que lo primero que debo hacer es indagar de qué se trata esta metodología para yo decir, bueno, la voy a implementar en el granero y me va a funcionar para disminuir todos los problemas que tiene. Y la segunda parte de la investigación es cuando yo recolecto los datos en campo. En el caso de, por ejemplo, los del Trapiche, que ya han recolectado algunos datos en campo, tiempos, en el caso también del mismo, por ejemplo, del granero, que ya implementaron pesas, la parte que tienen de la estructura, como están las ubicaciones, las estanterías, bueno, todo eso, eso hace parte de esa investigación que tienen ustedes ahí. Entonces, para que lo tengan en cuenta, y es que para poder hacer su proyecto deben tener en cuenta esto, análisis, reflexión, investigación. En muchos de los casos me imagino que la parte del análisis pues ustedes ya lo hicieron porque ya presentaron un anteproyecto donde ya ubicaron o establecieron cuál es como tal la problemática que hay en esas empresas. Empezaron a hacer una reflexión porque ya van a proponer soluciones respecto a esos problemas que se están presentando. Y me imagino que ya han realizado investigación, algunos ya tienen la investigación en campo. Si tú como tal no han realizado la investigación consultando ya sea al profesor o buscando en internet, pues es la parte que deben incluir dentro de lo que tienen que hacer. ¿Es claro lo que les acabé de explicar? ¿Tienen dudas? Recuerden que si tienen dudas me pueden preguntar, yo vuelvo y les explico, no tengo ningún inconveniente. Bueno, por lo que veo no tienen dudas. Esto que les voy a mostrar por aquí, en esta imagen, es algo que de pronto vieron allá en comunicación y me hablaba
de un emisor, un receptor, no sé si alguien se acuerda de esta parte. Sí, que el ¿Ninguno se emisor es la persona que emite el mensaje y el Ujú, receptor es la persona que recibe el mensaje. exactamente. En este caso, y como ya se los había mencionado ahorita, es El que transmisor, transmisor es el medio. exactamente el emisor también es el que transmite, el que quiere transmitir un mensaje, y eso es exactamente lo que ustedes van a hacer con su proyecto de grado. Van a transmitir un mensaje, en ese caso ustedes van a ser los emisores, quienes van a llevar el mensaje, y el mensaje que van a llevar, que va a haber un canal, que va a tener códigos, pues porque son los datos que van a poner ahí ustedes numéricos, los textos que van a redactar, la información que tomaron de campo, las fotos, y van a incluir fotos en su trabajo de grado de lo que hicieron. Los canales, pues si van a hacer la sustentación por medio de Zoom, entonces pues la herramienta de Zoom, lo que van a utilizar, por ejemplo, las diapositivas, todo eso sería como las herramientas o el canal para poder transmitir el mensaje que van a dar. Y el receptor en ese caso, pues van a ser los jurados y las personas que vayan a ver sus exposiciones. Entonces, para que nunca se nos olvide esta parte y esa imagen es el concepto de comunicación. Ustedes con sus textos académicos y su proyecto lo que van a hacer es comunicar lo que están investigando. Y que siempre va a ir dirigido a una persona y que esa persona me tiene que entender absolutamente todo lo que yo le quiero dar o le quiero mostrar en ese mensaje. Y que debe ser lo más claro posible. Entonces, también se debe manejar un tipo de lenguaje. El tipo de lenguaje dice que debe ser accesible, o sea, no voy a tratar en lo mínimo de utilizar palabras muy raras, muy rebuscadas, que de pronto no son fáciles de entender, que incluso hasta cuando buscamos este tipo de palabras, hasta uno mismo se le olvida qué significa una palabra porque nos pasamos buscando como sinónimos para cambiar de pronto algunos textos, y cuando buscamos sinónimos y cambiamos por esos sinónimos, después ni nosotros mismos nos acordamos qué significa esa palabra. Entonces el lenguaje debe ser algo accesible, que lo entienda tanto como yo, pero también la persona que va a leer mi documento. Y debe ser común. En este caso, pues, si voy a hablar de un tema en específico, de alguna metodología, entonces el lenguaje que voy a utilizar en ese tema, pues debe concordar con mi investigación, con el tema de investigación. No me puedo salir de lo que yo estoy haciendo en mi investigación. Siempre, si voy a hablar de las 5 S, pues voy a seguir hablando de la metodología de las 5 S, y no voy a meter información de otro tipo de metodologías que se salga de esas metodologías de las 5 S. ¿Listo? Entonces, un texto académico debe tener varias características. En total son 7. La primera característica es que sean intertextuales. ¿Qué quiere decir esto? Que yo siempre debo ir a internet a buscar información que me respalde la investigación que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, los que van a trabajar con los tiempos de producción en la empresa de Trapiche. Entonces, ustedes deben ir a internet a buscar información donde me hable de implementación de metodologías, de disminución de tiempos de producción, o por ejemplo en otros trapiches, así no sean aquí en Colombia, pero en otros países, qué metodologías han utilizado para disminuir esos tiempos de producción. Entonces, cuando yo me refiero a intertextuales, me refiero a eso, que debo ir a buscar en internet textos que ya estén publicados sobre el tema que yo voy a tratar en mi trabajo de grado. Lo segundo dice que se produce en un contexto científico académico, como se los digo, o sea, ustedes ese trabajo de grado pues lo van a producir dentro de la universidad. En ese caso va a ser un contexto académico. Comunica resultados, es lo que ustedes van a hacer exactamente con ese proyecto. Van a dar los resultados que van a obtener después de ir a trabajar en campo, de tomar todos los datos que tengan que tomar, de elaborar su producto. Y resulta que cuando ustedes obtengan esos datos, ustedes van a hacer un análisis de los datos que obtuvieron en campo. En el caso, cuando me hablaban de
que tenían, a ver, recuerdo cuál es el proyecto, yo por acá lo tomé. Creo que no era el del cuello de botella. Era uno de los de panela que me hablaba que de reducir como el 10%. No me acuerdo si era de los costos, pero bueno, reducir o disminuir el 10%. Entonces en ese caso, y que todavía no lo han comprobado si es así o no es así, entonces en ese caso ustedes darían sus procesos intelectuales. Ustedes fueron, tomaron las medidas en el trapiche y se dieron cuenta que sí, se redujo ese 10% o incluso pueden reducir hasta más tiempo o dinero. Entonces, esa es la parte de comunicar resultados. Ustedes van a tomar sus datos en campo y cuando los tengan, entonces van a indicar, bueno, nosotros tomamos estos datos, los analizamos y obtuvimos que sí llegamos a ese 10%, que no llegamos o que estuvimos por encima del 10% que nosotros propusimos en la propuesta, en lo que se presentó del anteproyecto. Buscar persuadir acerca de su validez. En este caso, la palabra persuadir hace referencia a que yo voy a convencer, en este caso ustedes van a convencer al jurado, a los dueños de las empresas, de que la propuesta que ustedes hicieron en el anteproyecto y lo que hicieron en esas empresas sí es bueno y va a mejorar la producción en cada una de ellas. El quinto es que se sustenta en argumentos claros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo debo tener muy claro la posición que tengo respecto al tema que estoy tratando. Debo tener muy claro que lo que yo voy a decir sí es verdad. Que, por ejemplo, cuando exponga los materiales y los métodos, debo ser muy claro en cada una de las tecnologías, si estoy utilizando tecnologías, si necesito utilizar ecuaciones, pues debo ser muy claro en las ecuaciones que voy a utilizar, en lo que yo voy a evaluar, cuáles son los objetivos que tiene mi trabajo, mi investigación en la empresa. Entonces, todo eso lo debo argumentar, hacerlo con un razonamiento de qué es lo que yo estoy pensando, qué es lo que yo he aprendido en campo sobre las situaciones o problemas que se me han presentado al momento de tomar datos, de hacer el proyecto, de que no se me presenten como hablaban ahora de que había llovido, que el vendaval, entonces que no había, entonces tengo que tener ahí en cuenta todo este tipo de cosas que suceden. El 6 dice que mantiene un discurso formal y en ese caso del discurso formal pues voy a emplear una terminología que esté acorde con la temática. En el caso de la metodología de las 5 S, pues van a hablar siempre con esa metodología de cómo se debe implementar y de las características que tiene esa metodología. Entonces, en ese caso sería un discurso formal. Voy a hablar de terminología sobre la implementación de estas 5 S y tener un orden lógico, como yo les dije. Si se establece que el proyecto de curso debe llevar primero el título, pues entonces es porque ese es el orden adecuado para presentar el proyecto. Si después dice que debe llevar un resumen, pues entonces el resumen lo voy a poner de segundo. Si de tercero me establece que debe llevar una introducción, pues debo hacer la introducción de una manera correcta y todo el documento debe estar diferenciado y lógicamente con un consecutivo. Listo, y aquí vamos a pasar a otro de los textos académicos y es el informe. Esto es ya lo que más presentan ustedes como tal en las empresas. Y este informe se requiere para presentar balances, describir situaciones que han ocurrido en las empresas. Y el concepto como tal es que describe cada una de las acciones, métodos o metodologías que yo he implementado en algún proceso dentro de una labor. Si por ejemplo yo soy la encargada de manejar la parte de producción, pues entonces voy a entregar informes mensuales, semanales, como se los indiquen, sobre qué ha pasado en esa semana con la producción, ha aumentado, ha disminuido, se presentó un problema en la máquina, se fue la energía, se inundó, bueno, lo que haya sucedido, lo que haya pasado, lo voy a presentar en esos informes. Hay varios tipos de informes, en total
son tres que son los que más utilizan y es el expositivo. Ese expositivo simplemente va a describir un hecho o una secuencia de hechos carentes de interpretación personal. Ya les voy a dar un ejemplo. Estoy en una planta de producción, a ver qué elabora, digamos que zapatos. Entonces, en esa planta un día se fue la energía. Entonces mi jefe viene y como yo soy la encargada de todo el proceso de producción, me dice, bueno, necesito un informe donde me describa por qué se paró la planta ese día, qué fue lo que pasó. Entonces yo empiezo a describir solamente, no voy a decir, no, es que se fue la energía y se fue la energía solamente en la planta porque fue por un corto. O sea, no voy a empezar a dar como tal explicaciones de qué fue lo que pasó, sino que simplemente voy a describir cómo ocurrieron las cosas. Entonces voy a mencionar, ¿no? En la planta, el día tal, a tal hora, se fue la energía, o se fue solamente en un sector de la planta, se paró la producción en tal lado, no sé, cuando están en las máquinas de la suela, de la capellada, bueno, lo que sea. Entonces voy a empezar a describir simplemente qué fue lo que pasó en un orden. La hora, cuántas horas duraron sin energía, se pararon todas las máquinas, solo se paró una máquina, qué más inconvenientes se presentaron, no pudieron hacer despachos, no pudieron cumplir con la cantidad de producción diaria que tenían, les tocó extender, no sé, los turnos o hacer otro turno de noche adicional para poder cumplir. Entonces simplemente explico qué fue lo que pasó, pero sin indicar el por qué. ¿Es clara esta parte de un informe que es expositivo? Listo, profe. Bueno, el segundo es un informe demostrativo o investigativo. Ya en este informe, entonces ahí ya yo voy a dar una hipótesis. ¿Ustedes saben qué es una hipótesis? Es como una suposición más o menos, profe. Exactamente, es Algo una no verídico. Algo no verídico. algo no verídico, exactamente. Es una suposición que yo tengo sin ninguna prueba y sin ningún, o sea, sin ninguna prueba, pero sí tiene como tal un razonamiento lógico de decir, bueno, la energía se fue, pero solo se fue en la empresa. Yo averigüé y solo se fue en la empresa. Entonces, si se fue en la empresa, eso quiere decir que ocurrió un corto. Esa es la suposición o la hipótesis que yo tengo. La energía se fue porque se presentó un corto en la empresa y eso ocasionó que se fuera la energía de toda la planta o de cierta sección de la planta. Entonces esa va a ser mi hipótesis, pero en ese momento yo no voy a saber si es verdad o no es verdad hasta el momento que empiece como tal a investigar qué fue lo que pasó. Entonces lo primero que planteo es eso en ese informe. Bueno, en el primero ya describí cuál fue la situación, cuánto tiempo duró, qué problemas me causó. En el segundo, ya, incluso les pueden pedir paso a paso y esto puede hasta conformar un mismo informe que primero te digan, no, primero eh, muéstrame la parte expositiva, descríbeme qué pasó, luego de ahí indícame cuál fue la posible causa de que se fuera la energía, después de ahí entonces yo voy a tener los pasos seguidos para demostrar y llegar a la conclusión y decir, sí, es que lo que pasa es que ese día se presentó un corto en una de las máquinas porque uno de los cables, no sé, estaba dañado. Entonces eso hizo que se ocasionara un corto y ese corto que se ocasionó quitó la energía en gran parte de la planta o en toda la planta. Entonces en esta parte ya empiezo a dar mi hipótesis, a suponerlo, pero también compruebo como tal qué fue lo que pasó por medio de una demostración. Entonces voy y tomo fotos, voy o llamo a un técnico para que me diga qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, y entonces él me va a dar un reporte de qué fue lo que sucedió. Y el último es el interpretativo, entonces no solamente va a describir los hechos como el expositivo, sino que aquí se va a dar una interpretación y un análisis para la toma de decisiones. Entonces, si se fue la energía por algo externo de la planta, es una planta muy grande, pues y me va a parar la producción, entonces yo digo, bueno, ya describí el hecho, ya lancé una hipótesis, ya comprobé qué fue lo que pasó y por qué pasó, entonces yo qué voy a hacer,
para que esto no me vuelva a suceder. Entonces la decisión que voy a tomar, no, es que lo que yo recomiendo es que tengan una planta eléctrica dentro de la empresa para cuando se vaya la energía no pase esto. Porque si va a retrasar la producción, pues obviamente va a disminuir el ingreso y si tienen que, por ejemplo, exportan o no sé qué tipo de fábrica sea y les ocasiona este tipo de daño, entonces pues se van a ver disminuidos sus ingresos. Entonces es muy importante esa toma de decisiones al momento de darnos cuenta qué fue lo que ocasionó el problema en la empresa. Es claro estos tres tipos de informes y que puede presentarse en un solo informe todo lo que se menciona ahí. O sea, como pueden que me indiquen que solamente de un tipo de informe donde yo describa qué fue lo que pasó, puede que me digan, no, bueno, ya se sabe qué fue lo que pasó, pero entonces ahora necesito que usted me diga cuál es la suposición de lo que pasó. ¿Usted por qué cree que pasó eso? Y que ya luego de ahí, bueno, usted ya sabe por qué pasó, porque ya me mostró fotos, trajo un técnico y el técnico le indicó qué era lo que había sucedido. Entonces ahora dígame con toda esa información que ya recolectó, qué decisión se va a tomar para que no vuelva a pasar esto en la empresa. ¿Es claro esta parte? ¿Tienen dudas, preguntas? Claro, profe. Bueno. Entonces, dentro de estos informes se van a tener ciertas características y deben tener como tres partes fundamentales. La primera parte va a ser como una introducción, donde yo voy a decir, bueno, el problema que se presentó ese día de la planta fue tal. Entonces esa va a ser como mi introducción. Va a abarcar una pequeña presentación del tema o del problema que ocurrió. Luego la segunda parte es un desarrollo, pues entonces aquí ya en este desarrollo voy a aplicar una metodología, un análisis de resultados y yo ya sé por qué pasaron las cosas, porque ya tenía mi hipótesis y planteé una metodología para investigar si realmente lo que yo planteé en esa hipótesis es verídico y realicé un análisis de los resultados que obtuve. Eso iría en la parte del desarrollo. Y en la conclusión, ya lo que yo voy a hacer es hacer un análisis ya más detallado de lo que obtuve en esa investigación. Bueno, lo que pasó fue esto, pero llegué a la conclusión que se puede mejorar de la siguiente manera, se puede disminuir de la siguiente manera. Entonces, para que lo tengan en cuenta, son estos tres partes que debe tener una introducción donde me describa el problema, qué fue lo que pasó, un desarrollo donde yo establezca como una metodología de investigación, donde yo voy a recolectar datos, voy a recolectar información para saber si la hipótesis que planteé, lo que creo que fue lo que pasó, es verdad o no es verdad. Y al final la conclusión, pues es lo que yo voy a reunir al final, es algo muy resumido de qué fue lo que pasó, por qué pasó y cómo lo voy a cambiar. ¿Listo? Bueno, dentro de los textos académicos hay otro que es la reseña. Yo en este no voy a hacer como abarcar mucho, porque pues de pronto no lo van a utilizar mucho en sus empresas. Ya tal vez si quieran, como les dije, homologar y estudiar la ingeniería, pues de pronto a nivel de la universidad sí van a tener que hacer este tipo de cosas. Y de textos académicos que son como la reseña. Esta reseña pues es un texto que informa o a valorar una obra. Normalmente estas reseñas se hacen para películas, libros, cuentos, simplemente que yo voy a leer algo y de eso que leo voy a dar un resumen, a dar las características que tiene ese libro que leí, esa novela, ese cuento. Voy a indicar si me gustó, si no me gustó lo que yo leí, si creo que está bien, si no está bien, si otras personas han investigado sobre lo mismo, qué piensan los demás, qué pienso yo respecto al comentario de otras personas sobre el tema. Y hay tres clases de reseña. Entonces está la informativa, que simplemente es dar como un resumen de lo que yo leí. Simplemente voy a leer y voy a decir, bueno, este libro se trataba de esto, esto y esto, y ya. No voy a dar más detalles. Está la reseña crítica y analítica, entonces en esa reseña sí voy a ir más allá, porque ahí ya voy como tal a dar mi punto de vista
sobre lo que yo leí. Entonces, si yo me leí un libro, entonces voy a decir, no, o sea, este libro o este autor escribe de una manera en que no se entiende, utiliza muchos conceptos complicados de entender, que uno tiene que ir a otro lado para poder comprender qué es lo que él quiere decir. Entonces ahí yo ya voy a como tal a evaluar el contenido y voy a dar mi opinión. Y la reseña literaria aquí simplemente se va a exponer, y cuando se habla de esta parte de literatura simplemente hace referencias a obras de arte, a novelas, a cosas filosóficas y ese tipo de cosas. Y aquí simplemente se expone o se evalúan ciertos aspectos de lo que yo leí. Ahí simplemente menciono cosas por encimita de lo que yo leí, pero en este caso cuando se habla de literatura se habla de novelas, de musicales, de obras de teatro y este tipo de cosas. Como les dije, en eso no voy a hacer como mucho énfasis, y esa reseña pues tiene como tal una estructura. Debe llevar un título, debe llevar una ficha técnica o un encabezado. En esa ficha técnica debo poner ciertos datos. Me dice que autor, título, esos datos no van a ser mis datos, sino que van a ser los datos del libro que yo leí, del cuento que yo leí, de la película que yo vi. Luego de ahí está el resumen del texto, entonces voy a buscar antecedentes, la biografía del autor, cuál es la finalidad del autor con lo que escribió en esa novela, o si es una película, entonces de la película. Luego haré un comentario crítico, argumentado, entonces aquí ya empiezo a decir, bueno, me gustó la película por esto y esto y esto, no me gustó. Voy a decir las cosas positivas, las cosas negativas. Luego de ahí voy a dar pues unas conclusiones, y al final pondría mi nombre y el contacto. Entonces pondría ahí el correo. Otro de los textos académicos es el ensayo. Este ensayo entonces es un texto que me va a analizar cierta información, va a dar una interpretación personal de algún tema que a mí me parezca interesante y yo lea, y va a predominar mucho lo personal y lo subjetivo. Aquí en estos ensayos yo puedo hablar sobre algún tema específico que a mí me guste, y también voy a dar mi punto de vista, mi opinión de lo que yo creo sobre el tema, de lo que de pronto he aprendido sobre algún tema en específico, lo voy a hacer en el ensayo. Y hay 4 tipos de ensayo. El primero va a ser un ensayo poético literario, entonces aquí ya va a haber simplemente la sensibilidad de la autora, y es más como lo dice ahí, poético, son poemas, canciones, libros y todo este tipo de cosas. El segundo ensayo ya es más de exposición de ideas, y entonces aquí yo ya voy a entrar a exponer ciertas ideas, pero solo se va a hacer en 4 temas específicos, que es en temas políticos, filosóficos, científicos y sociales. El tercero, que es analítico y crítico, y es el que más se utiliza, yo ya voy a hacer un análisis profundo de algún tema o alguna idea que leí de varios autores. Incluso yo me puedo leer un documento, y de ese documento voy a generar un ensayo indicando qué me gustó, qué no me gustó, qué debería cambiar, en qué estoy de acuerdo, en qué estoy en desacuerdo. Y el argumentativo, entonces también ya se hará una presentación como tal de un tema en específico, pero aquí yo lo que voy a tratar es de convencer al lector de lo que yo le estoy diciendo es verdad. Ese es como el objetivo de un ensayo argumentativo, y simplemente es dar mi punto de opinión, pero también voy a convencer a la persona que está leyendo de que lo que yo digo es así como yo lo estoy indicando. Y también, como les dije, todos los textos académicos tienen un orden o una estructura lógica, y por eso se los pongo ahí numerados para que lo tengan en cuenta, de que no se deben saltar, no deben poner primero uno, luego el otro como ustedes creen, sino que siempre debe llevar la misma estructura. Entonces, en este caso, la estructura de un ensayo pues es el título. Debe ser un título que sea corto, claro, que guarde relación con el contenido, con lo que yo estoy escribiendo. En lo demás del ensayo debe tener una introducción, entonces ahí en esa introducción yo tengo que cautivar a la persona que va a leer. Voy a presentar el tema de una manera muy corta,
donde la persona que lea esa introducción diga, bueno, yo quiero seguir leyendo el ensayo porque me pareció muy interesante el tema que están tratando en este ensayo. Un desarrollo, entonces ahí ya se va a sustentar la tesis. ¿Ustedes saben qué es una tesis? ¿A qué hace referencia ese concepto de tesis? ¿Ninguno sabe? No, profe. Bueno, una tesis es una teoría que yo voy a tener de un tema en específico y que al final de realizar una investigación voy a comprobar y voy a llegar a una conclusión de si es cierto o no es cierto lo que yo pienso o lo que yo creo. En este caso se une mucho al significado de hipótesis, porque incluso en muchas de las universidades el trabajo de grado no lo llaman trabajo de grado, sino que lo llaman tesis. Y es exactamente eso, que gira sobre un tema en específico que al final yo voy a comprobar si es cierto o no es cierto y voy a dar mi punto de vista, voy a demostrar datos de lo que yo encontré, de lo que hice y voy a concluir algo. A eso se refiere ese término de tesis. Entonces, en esta parte del desarrollo del ensayo voy a sustentar exactamente eso, de qué se trata el tema, qué es lo que yo creo y pienso respecto a ese tema. Por eso dice que también expone ideas, entonces ahí yo voy a dar todas las ideas que tengo respecto a algún tema de investigación en específico que a mí me interese y voy a dar argumentos. Voy a indicar, bueno, este tema es importante para la investigación o para la universidad por estos motivos y estos motivos. Dame un segundito. Ya, listo. Y lo último es la conclusión. Ahí en la conclusión voy a reexaminar la tesis, o sea, voy a reexaminar el problema, el tema y voy a establecer inquietudes. Si, por ejemplo, yo tengo una investigación y yo leí, pero al final me quedaron a mí dudas, entonces yo ahí en esa conclusión del ensayo voy a establecer eso, voy a decir, bueno, en lo que investigué no logré resolver algunas dudas que yo tenía y las voy a dejar ahí, incluso se las voy a mencionar para que, por ejemplo, el lector, si se interesa por resolver esas dudas, pues vaya y investigue, lea en internet y resuelva las dudas. También van a poner afirmaciones, entonces en esas afirmaciones pues ya van a demostrar qué fue lo que comprobaron con la investigación que realizaron. Ya luego de aquí, el siguiente texto académico, bueno, aquí hay dos, no voy a hacer mucho énfasis en ellos, incluso no tengo ahí como tal el orden lógico que deben tener estos textos, pero entonces está la crónica. En una crónica simplemente voy a contar una historia en el orden en que ocurrieron todos los hechos o todas las situaciones. Y una relatoría es como un informe de lectura, entonces simplemente voy a exponer algo que yo leí, voy a indicar de qué se trata, pero con mis palabras. Entonces, si por ejemplo leo una noticia, entonces voy a hablar de la noticia, pero voy a indicar o mencionar qué decía esa noticia con mis palabras. De eso se trata una relatoría. Y la crónica va a ser una historia donde se van a contar unos acontecimientos, pero siguiendo el orden de tiempo en que ocurrieron esos acontecimientos. Y ahorita ya viene algo que tiene que ver o está muy relacionado con el trabajo de grado de ustedes y es un artículo científico. Resulta que un artículo científico es un resumen de un trabajo de grado. O sea, un trabajo de grado es algo que tiene pues varias páginas, no sé, 20, 30, 40, 50, bueno, las que nos salgan. En cambio, un artículo científico es un documento donde me resume un proyecto de grado que tiene como 50 páginas, me lo puede resumir a 10 páginas, a 7, a 15 páginas, bueno, dependiendo de donde yo vaya a publicar esa información. Pero entonces el artículo científico va a tener la misma estructura o una estructura muy similar a la de un proyecto de grado, solo que este artículo científico ya se publica como tal en revistas científicas que uno va a encontrar, por ejemplo, cuando se mete a internet a buscar información
y uno encuentra algunas investigaciones y están publicados en revistas científicas, entonces son este tipo de artículos que están como tal publicados en una revista científica. La estructura de ese artículo, entonces, debe tener un título que sea corto, claro, no más de 15 palabras. Esa parte aplica para sus proyectos de grado, deben tener un título que va a ser corto, va a ser muy claro y que en lo posible no exceda de esas 15 palabras. Si yo pongo un título demasiado largo, pues va a ser muy aburridor leer algo tan, pero tan largo. Entonces debe ser algo que llame la atención y va a ser algo que esté o que yo lo exponga de una manera muy corta y concisa. Luego de allí, pues voy a poner autores o autor si solamente una persona escribió como tal ese artículo o si varias son las que escribieron el artículo. En el caso de ustedes, pues unos pondrán solamente un solo autor, los que están trabajando su proyecto de grado solos y los otros pues pondrán los autores. De allí hay una parte que es el resumen o abstract, pues no sé si de pronto han investigado o han visto artículos en internet que tienen esa parte del abstract y aparece la información del resumen en inglés. Entonces también está eso de ese resumen. Están las palabras claves, esas palabras claves se encuentran acompañando a ese resumen y se hacen con el fin de apoyar la información que yo tengo en el resumen. No están, son palabras que no están incluidas en el resumen, pero que me van a apoyar la información de la investigación en la que yo estoy trabajando. La introducción se divide en varias partes, incluso cuando vayamos en el tema de la introducción para el anteproyecto de ustedes, les voy a explicar cada una de esas partecitas que tiene esa introducción, pero se las voy aquí a mencionar como de manera general. Debe tener una breve descripción del tema, entonces yo ahí en la introducción voy a poner una breve descripción del tema, bueno, de qué voy a hablar. Por ejemplo, puedo mencionar la ubicación. Si voy a trabajar en una empresa, entonces dónde está, cómo se llama la empresa, dónde está ubicada, qué problemas se presentan alrededor de la empresa. Luego de allí ya voy a hablar del planteamiento del problema. Entonces, allí ya mencionaría cuál es el problema en sí de mi investigación. Como yo mi tesis la voy a plantear sobre una hipótesis, entonces hago lo mismo. Planteo y busco cuáles son los problemas de investigación o el problema, en este caso normalmente siempre se hace sobre un solo problema, entonces, ¿cuál es el problema de investigación? Busco en internet si otras personas se presenta o han encontrado el mismo problema, si es un problema que se da, por ejemplo, en todas las empresas de trapiche, entonces buscar información que me hable sobre ese problema que se encuentran o se presentan en todas las empresas de trapiche. Voy a poner la hipótesis, entonces ahí voy a describir la hipótesis de lo que yo creo, de la suposición, de mi investigación y lo que yo pienso lograr con lo que yo estoy investigando. Luego de ahí voy a dar unas posibles soluciones, entonces voy a decir, bueno, ya tengo el problema, ya planteé la hipótesis que va a ser algo que yo voy a medir y esa hipótesis la voy a plantear en forma de pregunta y ya cuando voy a establecer esas posibles soluciones, pues ya voy a indicar, bueno, la posible solución o las posibles soluciones a ese problema que se está presentando en la empresa es aplicar la metodología de las 5 S porque me va a dar un orden. En ese caso, pues esa es la de el granero. Entonces me va a dar un orden en el granero y así va a mejorar pues esta pequeña empresa. Y al final un objetivo general. En el trabajo de ustedes van a tener un objetivo general y unos objetivos específicos que son unas metas que ustedes se van a plantear al inicio y que al final del semestre tienen que comprobarlas y cumplirlas. Y pues va a tener un tiempo determinado, pues en este caso va a ser los 4 meses del semestre. Continuando con la estructura de este artículo científico, entonces va a haber una parte donde están los materiales y métodos. En su proyecto, pues también van a tener esos materiales y métodos y ustedes van a explicar de una manera muy detallada qué utilizaron,
donde, por ejemplo, era la ubicación de la empresa, cómo se llama, eh, los alrededores, van a ubicar las metodologías, evaluaciones, si utilizaron, por ejemplo, fórmulas para hallar algunos resultados, entonces voy a exponer qué fórmulas utilicé. Si en mi metodología utilicé encuestas, entonces voy a indicar que realicé encuestas, a quiénes se las realicé, a cuántas personas encuesté, o sea, voy a dar todos los datos detalladamente de cómo logré hacer mi investigación, cómo voy a cumplir esos objetivos por medio de unos materiales y unas metodologías que utilicé para llegar a eso. Luego de ahí están los resultados. En esta parte de los resultados, pues ya va a presentar como tal los datos experimentales. Entonces, en el caso de los que ya hicieron las encuestas, en esos resultados van a poner lo que obtuvieron en esas encuestas. Lo van a poner con una gráfica de barras o de círculo. Simplemente es exponer. Ahí yo no voy a explicar como tal por qué obtuve esos resultados. Simplemente voy a poner ahí cuáles fueron los resultados, cantidades, números, fue mayor, fue menor, pero no voy a indicar el por qué pudo haberse presentado cierta situación. En la discusión o análisis de resultados, yo ya voy a explicar por qué obtuve esos resultados, cuáles fueron las posibles causas de que, por ejemplo, yo no pudiera llegar a ese 10% que proponía para disminuir el tiempo de producción. Entonces ahí voy a indicar, no se pudo. Profe, disculpe, Dime. ¿que puede hacer favor de volver a explicar lo de la encuesta? Bueno, listo. Que en la parte, por ejemplo, de los resultados, yo ahí ya voy a poner lo que obtuve en los resultados de esa encuesta. Ustedes, por ejemplo, en los materiales van a poner, bueno, se realizó una encuesta con ciertas preguntas y pues ahí indican cuáles fueron las preguntas, indican la cantidad de personas a las que encuestaron. Pero ya aquí como tal en los resultados, después de haber encuestado a esas personas y leer lo que esas personas dijeron, entonces yo voy a representar por medio de un cuadro, por medio de un gráfico, ya sea de barras, de círculo, qué fue lo que yo tuve. Por ejemplo, entrevisté, no sé, 20 personas y resulta que de esas 20 personas, 10 estuvieron de acuerdo con cierta información, con algo que yo les pregunté y 10 personas dijeron que sí. Entonces, exactamente, en esos resultados voy a poner eso. 10 personas de las 20 encuestadas respondieron sí a la siguiente pregunta. Y así con cada una de las preguntas que para mí son importantes de esa encuesta, pero simplemente es exponer los datos de la encuesta. No voy a explicar absolutamente nada, sino que simplemente voy a indicar qué fue lo que obtuve. O sea, yo hice 20 encuestas y ya después de que yo leí esas encuestas, entonces me di cuenta que 10 personas concordaron con la misma respuesta, que 5 dijeron una cosa, otros 5 otra, otros 5 otra, otros 5 otra. Entonces yo voy a mencionar, bueno, 5 personas indicaron tal cosa. Otras 5 personas indicaron otra cosa y así sucesivamente. Eso ya va a depender de las preguntas que ustedes tengan, pero tienen que hacer como tal el análisis, leer todas las encuestas que hicieron y asimismo en un cuadro poner todos esos resultados. ¿Listo? ¿Sí entienden esa parte? Sí, profe, muchas gracias. Bueno, igual acuérdense que eso, o sea, aquí se lo estoy dando de manera general. Ya después, con cada uno de los proyectos de ustedes, nos vamos a sentar y a mirar, o sea, cuáles fueron los datos que tienen, vamos a leer las encuestas, entonces con el profe les vamos a decir, bueno, van a poner estas encuestas en una tabla, la tabla la van a hacer de esta y esta manera, o van a hacer una gráfica, entonces les vamos a explicar cómo van a hacer la gráfica, o sea, nosotros nos vamos a orientar a ustedes en esa parte, sino que aquí se los voy a explicar como de manera general, pero en cada una de las clases que vamos a tener, yo les voy a explicar partecita por partecita. En una clase vamos a ver la introducción, cómo voy a hacer la introducción, cómo voy a plantear ese problema, cómo voy a plantear esa hipótesis, cómo voy a hacer un objetivo general, cómo voy a hacer mis objetivos específicos. O sea, en cada clase que vamos a tener, les voy a hablar de cada partecita, materiales y métodos, cómo voy a poner yo mis materiales y métodos. Resultados, lo mismo, cómo yo voy a poner esos resultados
en mi trabajo. En la discusión, entonces también les voy a explicar discusión, la conclusión, o sea, todo esto lo vamos a ver partecita por partecita, sino que aquí se lo estoy explicando como de manera general para que lo tengan como en cuenta, pero en cada una de las clases vamos a ver cada una de esas partes y vamos a ir trabajando en sus proyectos, ¿listo? Para que pues lo tengan ahí como presente, que no se los estoy mostrando así de una y ya tengan que ir ustedes a trabajar de una, no, o sea, en cada una de las clases lo que vamos a hacer es ir trabajando. Estas clases son 8 clases, hoy ya la segunda, o sea que nos van a quedar en total 6 clases. Vamos a terminar 6 clases, nos serían como mes y medio más o menos. Entonces terminaríamos a la mitad del semestre con estas clases, pero ustedes ya han ido como tal avanzando en sus proyectos de grado, pero no quiere decir que hasta ahí se termine, no. O sea, después de que se acaben estas 8 clases, vamos a tener reuniones para seguir trabajando en ese proyecto, para que al final en noviembre pues ya se tenga todo listo y lo puedan sustentar. Pero pues todo lo vamos a hacer paso a paso para que no se vayan a preocupar de que tienen que hacer ya, no. O sea, a medida que vamos viendo las clases, yo les voy a ir dejando unas tareas y ustedes van trabajando esas tareas en la casa y luego miramos si podemos, por ejemplo, tomar de ejemplo en cada una de las sesiones uno de ustedes para compartir pantalla y revisar entre todos está bien, no está bien, yo les doy comentarios, les falta esto, les falta lo otro y así mismo cada uno va a ir aplicando en sus trabajos los comentarios que yo les voy haciendo a los demás compañeros para que lo tengan ahí en cuenta y no, y pues no crean que es, o sea, que es así de rápido, no, o sea, lo vamos a ver todo muy detalladamente y parte por parte y así mismo vamos a ir trabajando. Lo vemos aquí en la clase, queda la tarea, ustedes lo hacen en su casa, aquí miramos si está bien, si no está bien, voy corrigiendo, no sé qué, no sé qué. Y como les digo, o sea, este repaso se termina a la mitad de este semestre, o sea que nos quedaría otra parte del semestre para seguir trabajando en el proyecto. ¿Listo? Y al final debe tener la tabla de bibliografía y es algo muy importante. Y también yo les voy a dar una clase donde les voy a explicar la manera correcta en que se debe tomar la información de internet y cómo la debo citar. ¿Listo? Para que lo tengan ahí, se las voy a explicar y les voy a enseñar a usar algo que se llama gestor de referencia y es una herramienta en Word que me saca automáticamente la tabla de bibliografía. Simplemente con dar datos de la información que yo consulté, me saca la tabla de bibliografía. Y eso pues también se los voy a explicar en una clase. Y pues por aquí tenía como un ejemplo de algunas normas y algunas palabras que es importante que lo tengan como en cuenta. Y es de la parte de, nos confundimos muchos con estos hay, y hay veces no sabemos cómo, cuándo utilizarlos. Entonces es muy importante que ustedes aprendan cuándo se deben usar o utilizar estos hay. El primer hay es de haber, entonces siempre lo voy a utilizar cuando voy a mencionar la parte de haber. El ahí, que es el segundo, es un lugar, entonces voy a hacer referencia cuando me voy a referir a un lugar, o sea, ahí en la mesa está tal cosa, ahí en el parque, ahí en la escuela, cuando me refiero a un lugar. Luego está el otro ay, que es sin H y es de exclamación, cuando me duele la cabeza, ay, me duele la cabeza, o cuando algo me sorprende y entonces digo, ay, es de exclamación. El allí también se refiere a un lugar, pero les voy a dar la diferencia entre el ahí de arriba con H intermedia y el allí. Resulta que el ahí con H intermedia se refiere es a un lugar que es cercano. Entonces, en ese caso, por ejemplo, si yo estoy con alguien, estoy hablando con alguien, puedo mencionar y decir, bueno, ahí en la nevera te dejé la comida. O si estoy con la persona, le digo, ahí en la mesa están las llaves. Pero cuando yo ya menciono el allí, ya me refiero a un lugar más lejano. Si yo estoy en mi casa y estoy hablando con alguien que está en mi casa y me voy a referir a un lugar que está muy lejano, entonces voy a decir, allí en el supermercado, allí en la ciudad de Cali, allí en la ciudad de Medellín, o sea, lo hago para referirme a lugares que están muy lejos de donde yo estoy. Y el ahí
Con el H intermedio es para referirme a un lugar que está muy cercano a mí. ¿Entendieron esta parte de los hay? Sí, profe. ¿Todos lo entendieron? Igual ahí esto les va a quedar. Ay, Dios mío. Ya, compilo. Igual a ustedes ahí les va a quedar esta presentación, se las voy a poner ahí en Teams para que lo tengan como en cuenta para al momento de que pronto vayan a escribir algo en sus proyectos, ahí tienen por lo menos unas palabras. Y por acá tenía otra cosa que no utilizamos mucho y es la coma. Ahí en esa imagen dice hora de comer niños. Entonces, más abajito en el meme dice las comas salvan vidas. ¿Ustedes a dónde creen que va la coma en esa oración que está allá arriba? Hora de comer niños. ¿A dónde creerían que iría esa coma? Para que no sea lo que está en la imagen que la viejita se va a comer a los niños. Sería después de comer, ¿no? Después de comer. Ujú, exactamente, va. Hora de comer, coma, niños. Listo. Y por acá tengo el último, también es con la parte de la coma, entonces también hay dos frases que si yo no pongo una coma, porque la coma tiene como dos objetivos. El primer objetivo es como cuando yo escribo un texto que es muy largo, dar un descanso para que el lector pueda leer pues de una manera más tranquila algún texto y no redactarlo de una manera tan seguida. Eso es uno. Pero la segunda es para cambiar el sentido de las frases o de las oraciones. Si yo no pongo la coma en la parte adecuada, entonces me va a cambiar el sentido de la oración. En este caso, hay dos maneras que son válidas porque voy a expresar cosas totalmente diferentes. En la primera dice perdonarlo, no, matarlo. Ahí me estoy refiriendo a que no lo voy a perdonar y que lo voy a matar. En la segunda, si pongo la coma en perdonarlo, coma, no matarlo, quiere decir que lo voy a perdonar y que no lo voy a matar. ¿Sí ven la diferencia de poner una coma de la manera adecuada? Me cambia Sí, profe, porque totalmente ahí no se muere. totalmente el sentido de la oración. Y ahora acá, para los que puedan, ya les voy a poner y me puedan mandar por el chat este texto que está aquí al lado, el de César. Porque bien, lo voy a leer sin ninguna coma. César entró sobre la cabeza, llevaba el casco en los pies, las sandalias en la mano, la fiel espada. Ahora mándenme por ahí por el chat, los que puedan, dónde deberían ir las comas en toda ese texto. ¿Dónde creen ustedes que deberían ir las comas en todo ese texto? Pónganlo ahí por el chat. A ver quién lo hace de la manera correcta. Profe, se Bueno, escribe todo el texto con las comas. sí, todo el texto porque ahí lleva varias comas. Ahí no hay ni una coma y el texto lleva varias comas. Entonces ya ahí lo están viendo, entonces escríbanlo y tómense el tiempo para mirar en dónde llevan las comas.
Bueno, por acá Carol ya nos puso una vez. César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, coma, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Sí, está bien. Carol, por acá Diana puso César en. Por acá Juan José también lo puso. Diana, César entró sobre la cabeza, llevaba el César entró, coma, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. César entró sobre la cabeza. Ajá. A ver, aquí Carol lo tiene bien. Diana tiene un error, no sé si abajo lo corrigió, porque puso después de sobre la cabeza, coma, y ahí no va la coma, no sé si de pronto lo corrigió más abajo. Juan José lo puso bien, César entró, sobre la cabeza llevaba el casco, en los pies las sandalias y en la mano la fiel espada. Lady, pusiste la coma después de sobre la cabeza y no va coma, la coma va después del casco. Julián lo puso de la manera correcta. Lorena lo puso de la manera correcta. Bueno, Lady dice que me faltó el punto al final, sí, te faltó el punto al final, pero lo demás de las comas sí está bien. Por ahí solamente tienen un error y es eh, en la coma que están poniendo después de sobre la cabeza. Ahí no iría la coma, sino que la coma iría después del casco. ¿Listo? Eso ya es claro para todos, ¿entendieron? ¿Preguntas? ¿No tienen ninguna pregunta? Sí, profe. Dígame. Sí, profe, sí Dime. entendimos. Ah, sí, sí entendieron. Pensé que me iba a decir que tenías preguntas.